Bueno, antes que nada, agradecerle a Peter y a Hilaris la buena predisposición que tuvieron para acceder a dar esta charla, que creo que todas la estuvimos esperando desde hace mucho y que cuando nos enteramos que se podía dar, agendamos la fecha y estábamos todos ansiosos de estar acá para darla, para poder presenciarla. Eh, Como ya llegaron los flyers en toda la información que han tenido, la charla es sobre el ciclo de indagación y el ciclo de indagación aplicada, titulada Esquemas integrados para la investigación en las ciencias ambientales y más allá. Creo que todos, o por lo menos la gran mayoría de los que están conectados, ya los conocen a Peter o lo han leído por ahí, y a Hilaris también con su gran proyecto y su propuesta pedagógica de la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, ¿sí? O EPE, como todos la conocemos por todo lado y todos la googleamos y aparece por todos lados como la EPE. Y la verdad que, bueno, muy agradecido desde las Olimpiadas de Biología la presencia de Peter y Laris para poder hacer la charla esta. Para los que no lo conocen, el doctor Peter Feisinger es biólogo, es doctor en Ecología y Biología Evolutiva, es profesor adjunto de Biología, cualquier cosa me corrigen Peter, ¿sí? Cualquier error, es profesor adjunto en Biología en la Universidad de Arizona de Estados Unidos, es miembro permanente del Centro de Estudios de Aplicación del Ciclo de Indagación, con base en la Universidad Nacional de Tucumán, que hay varios representantes presentes también del Centro de Estudios, y es creador del programa de enseñanza de ecología en el patio de la escuela, que es famoso por toda América Latina, con excelentes resultados y aplicaciones, todo el mundo que lo está replicando por todos lados. También junto a él está la doctora Hilaris Ventosa, que es bióloga, magíster en botánica, doctora en ciencias biológicas. También es miembro permanente del Centro de Estudio de Aplicación del Ciclo de Indagación de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, junto a Peter han trabajado hace muchísimos años con todo esto y sembrando la ecología, la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela a través del ciclo de indagación por toda América Latina, con excelentes resultados. Digo, bueno, creo que estamos todos ansiosos de escucharlo y de verlo. Sí aclarar que esto es una primer charla de una serie de 2 charlas sobre este tema, la cual la otra charla va a ser a cargo de la doctora Alejandra Schwartz, que también está presente en la charla el 4 de noviembre, así que no perderse la segunda parte, que va muy relacionado con esta y creo que va a ser muy productivo tener las 2 charlas juntas, ¿sí? Así que bueno, sin más, Peter, mil gracias desde las Olimpiadas y Dalis, así que los dejo con ellos para que podamos escucharlos. Bueno, muchas gracias Pablo por la presentación, gracias a todos esta tarde por estar acompañándonos. Voy a compartir la presentación, ¿o vos quieres decir algo primero? Si no, voy a ir compartiendo, téngannos paciencia, somos así medio lentos, pero vamos a compartir. Ahora, a ver. Pues, ¿sí? Me dicen si ya ven. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto, buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces yo me presento, yo soy Peter o Pete y tengo la rinitis fuerte, entonces Hilaris se está dando la charla entera. Sí. Pero tengo que guardar la voz hasta el debate después, si está bien. Muchas gracias. Aquí está Hilaris, que habla mucho mejor que yo. Igual siempre algo va a decir, siempre va a ir interrumpiendo. Pero bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Secretaría de las Olimpiadas de Biología, con sede en Río Cuarto. Gracias por la invitación y muy felices de poder compartir con ustedes, bueno, pues el ciclo de indagación y el ciclo de indagación aplicada, que son 2 metodologías, 2 esquemas integrados que nos permiten, ¿verdad?, realizar investigaciones. Ya están las presentaciones hechas, así que directamente, pues la mayoría de los que estamos acá o de los que están en el público hoy acompañándonos, aunque hay varias víctimas que también conocemos, son docentes y su misión o digamos lo que quieren hacer entre sus estudiantes es justamente fomentar el aprendizaje de ciencias naturales ambientales y otras ciencias también, principalmente a nivel secundario, aunque pueden haber docentes de otros niveles también, obviamente. Y más que nada, fomentar también en sus estudiantes el hábito de cuestionar, de investigar, de indagar,
dentro del ámbito escolar y también fuera, porque esto nos va a permitir generar ciudadanos más conscientes y comprometidos con su entorno, no solo desde lo ambiental, sino también desde lo social y desde todo lo que necesitamos fomentar en las personas para poder transformar su ambiente y su realidad, ¿verdad? Entonces, para eso es necesario que las personitas que se forman en las escuelas y que después llegan a ser ciudadanos activos en cualquier sociedad, pues se acostumbren a cuestionar, a plantear y realizar investigaciones autónomas, pero también no solo en materia de ciencias ambientales, repito, sino en cualquier ámbito de la vida. Estas personitas son justo las que van a poblar todos los paisajes, o sea, las que van a poblar un país en cualquiera que sea. Este es un mapa que seguramente nuestras víctimas conocen y es un mapa que un poco representa resumidamente lo que puede ser cualquier lugar, una ciudad, un área rural, un área protegida, donde van a existir personas siempre, en todos estos entornos, van a haber personas que van a estar transformando, son entes de transformación de los lugares. Y para ser buenos entes de transformación, debemos entonces ser conscientes de lo que hacemos. Y como, bueno, los que ya conocen el mapa saben que acá tenemos ciudades donde hay personas habitantes, hay universidades, hay campos donde viven comunidades campesinas criollas, pero también hay comunidades indígenas que viven en lugares más apartados por ahí, a lo mejor dentro de un área protegida. También hay guardaparques que cuidan estos recursos naturales dentro del área protegida y en todos estos lugares hay escuelas, ¿verdad? Estas casitas con banderita que representan la escuela, las escuelas en los distintos lugares, sean rurales o sean urbanos, donde se están formando nuestras niñas y niños jóvenes a lo largo de su vida. Entonces, la idea es poder generar que estas personas, principalmente los niños, pero también los adultos, todos los que estamos en un paisaje interactuando, seamos capaces de cuestionar todo el tiempo para ser mejores en este proceso de transformación de nuestro entorno. Y cuestionar es justamente formular preguntas. ¿Y cómo contestamos las preguntas? Pues tradicionalmente las preguntas se contestan a través de lo que nosotros denominamos la ciencia, ¿verdad? Que lo han hecho nuestros ancestros y lo seguimos haciendo en la actualidad, obviamente con algunas modificaciones. Y existe esta ciencia que es motivada por la curiosidad, sencillamente por querer saber más de algún tema. Y nosotros la definimos siempre en los cursos como un proceso que pretende incrementar el conocimiento, elaborando preguntas acerca del entorno que nos rodea a uno, contestándolas de primera mano, de la manera más objetiva y precisa que sea posible, después reflexionando sobre los hallazgos y según esa reflexión planteando nuevas preguntas para contestarse. Como vemos ahí hay como un ciclo, una manera de poder ir repitiendo y repitiendo este proceso que, como siempre aclaramos, es un proceso que es la ciencia motivada por la curiosidad o por la búsqueda del conocimiento. Y para hacer la ciencia, cualquiera de estas sea, no solo ciencias ambientales, pueden ser ciencias sociales, para hacer cualquier ciencia se necesitan esquemas, se necesitan métodos, metodología que guíen el proceso de hacer la ciencia. Lo más tradicional que en la actualidad se utiliza para este proceso es el método hipotético deductivo de Popper, que este método destaca las hipótesis de alcance global, destaca las predicciones locales derivadas de estas hipótesis y además tiene un principio importante que es el principio de la falsación. Se basa en la posibilidad de poder falsear o refutar la hipótesis que uno plantea. Y bueno, este es el esquema general que todos conocen, que todos conocemos, del método hipotético deductivo riguroso, que, bueno, no hay que explicarlo porque seguro todos lo conocen, pero a partir de las observaciones, teorías o paradigmas, bueno, se generan hipótesis científicas, después por deducción, predicciones que son locales, y a partir de estas predicciones se diseñan estudios experimentales que nos van a permitir poner a prueba o no ese factor de causalidad que nuestra predicción dice para ver si la hipótesis es cierta o no. Y después sigue todo el proceso, el diseño del estudio cuantitativo, la toma de datos, el análisis de los resultados y después uno decide si apoya o no tanto la predicción como la hipótesis científica para después poder generar cambios. Entonces, ya sabemos que ese es el método que es más tradicional. Lo que pasa es que casi nunca se practica de la manera correcta o como fue
originalmente planteado por Popper. Lo que se suele practicar es uno u otro método hipotético deductivo, y fíjense que la M y la H y la D están medio que en minúscula. ¿Por qué? Porque lo que normalmente se hace no tiene reglas claras como el método de Popper, sino que sencillamente con el hecho de que use la palabra hipótesis y predicción, listo, ya lo asumimos como un método hipotético deductivo. Y nos preguntamos, ¿es necesario y suficiente el método hipotético deductivo de Popper para realizar investigaciones en todas las ciencias? Siempre debatimos eso en todos nuestros cursos y siempre pensamos en que tal vez en algunos campos de las ciencias exactas y sobre todo en estudios experimentales, donde se pueden replicar los experimentos en distintos espacios, en distintos tiempos, pero que se puede repetir, porque yo tengo que poner a prueba, ¿verdad?, ese principio de falsación. Puede ser que funcione, pero ¿qué pasa con las ciencias aplicadas? ¿Qué pasa con las ciencias históricas? Donde yo no puedo repetir exactamente lo mismo porque las condiciones cambian. Entonces, el método hipotético deductivo de Popper ya no nos da la fortaleza que realmente tiene para poder desarrollar y llevar adelante la investigación. Entonces, existen alternativas y bueno, un poco que toda esta discusión la tienen acá abajo, ahí van a haber citas que después vamos a pasarle, ¿no?, toda esta información. ¿Existen alternativas? Pues sí, veremos que la idea general de cualquier investigación empírica de campo lo que necesita es cumplir 5 pasos, que son la formulación de una pregunta de investigación que se relacione con observaciones previas o con la teoría, ¿verdad? El diseño detallado del estudio que mejor conteste esa pregunta, una toma de datos que sea bien escrupulosa y bien, siguiendo bien el diseño y que por tanto va a responder a la pregunta original. Después, un análisis de datos de la manera más apropiada según la pregunta que planteamos y según el diseño del estudio que planteamos, y posteriormente revisar en detalle todos los resultados que tenemos para poder buscar posibles factores causales de las tendencias o las faltas de tendencia, para poder generalizar los resultados, poder compararlos con otros estudios y con la teoría y proponer nuevas aproximaciones, nuevas investigaciones, nuevas teorías si es necesario, y de esa manera cumplir el proceso de la ciencia, ¿verdad? Que es un proceso de plantear preguntas, tomar los datos de primera mano, analizar los resultados y plantear nuevas preguntas y seguir desarrollando ese proceso. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que el ciclo de indagación es una alternativa que nos permite cumplir con los 5 pasos, nos permite seguir el proceso de la ciencia de una manera más sencilla y aplicable a cualquier ciencia, sea en campo histórico, sea ciencias históricas o sea ciencias experimentales. ¿Qué es el ciclo de indagación? Bueno, pues conocemos, es este que les estamos presentando, tiene 3 partes: la pregunta, la acción y la reflexión. Cualquier ciclo comienza con la pregunta, ¿verdad? Y la pregunta que tiene todo un proceso de formación. No es cualquier pregunta, obviamente todas las preguntas son importantes, pero para que una pregunta inicie un ciclo de indagación y nos permita desarrollar una investigación, esta pregunta va a tener un proceso de formación explícito, que es pasar por una observación, y esa observación va a aprender un concepto de fondo, una idea general, todo un conjunto de conocimientos que por ahí tenemos, o que tenemos de los libros, o que tenemos previo ya por conocimiento anterior, y que ese concepto de fondo se prende justamente por lo que observamos. Al combinar esa observación y ese concepto de fondo, o todo el conocimiento previo que tenemos, surge lo que nosotros llamamos inquietud particular. Y esa inquietud particular, si bien muchas veces se presenta en forma de pregunta, todavía no es una pregunta, es una inquietud que indirectamente después nos va a llevar a una pregunta de trabajo. Y vamos a ver un ejemplo, así rapidito para que no sea todo tan abstracto. Esto es un ejemplo de un curso de indagación guardaparqueña que fue hecho en Cuba en el 2012. Y plantearon la siguiente observación. En las márgenes del río Banao, en el tramo Jarico, en las lomas de Banao, existe una gran cantidad de poma rosa, la cual es considerada una especie invasora de bosques de galería. En algunas zonas de este tramo, la poma rosa ha muerto a causa de una plaga, mientras que en otras no sucede así. Concepto de fondo. Por lo general, las especies invasoras se expanden con más rapidez en los bosques de galería y afectan la composición y abundancia de las especies nativas. Inquietud particular.
¿Cómo incide la pomarrosa en la composición y abundancia de las especies nativas en las diferentes zonas del río de Banao? Y la pregunta de trabajo, hasta ahí, fíjense que la inquietud particular es una pregunta, pero no nos permite directamente salir al campo a buscar un dato. Necesitamos generar una pregunta de trabajo, que es en este caso, en la Reserva Ecológica Lomas de Banao, en el año 2012 a 2014, ¿cómo varían las identidades, o sea, los nombres de los ejemplares de las plantas nativas, que no está puesto, pero es, entre 3 zonas del río Banao con pomarrosa muerta y 3 zonas con pomarrosa viva? Entonces ahí tenemos una pregunta que nos va a permitir un poco tomar los datos. ¿Y por qué no los va a permitir? Porque la pregunta cumple con determinadas pautas. ¿Cuáles son las pautas para las preguntas? Las pautas para que la pregunta nos permita iniciar un ciclo de indagación. Pues la pregunta tiene que ser contestable. ¿Qué significa eso? Que yo tenga, que la pregunta me diga de manera clara cuál es la variable que voy a medir, qué es lo que yo voy a medir. Hay preguntas reflexivas como el por qué o el cómo incide, que estaba puesto en la inquietud particular, que no nos permiten directamente tomar un dato. ¿Cómo incide la pomarrosa? Bueno, no sé. Bueno, pero ¿cómo varían las identidades de las plantas que están aquí, donde está la pomarrosa? Ya yo sé qué dato voy a tomar, el nombre de la planta que encuentre, ¿verdad? Entonces, la pregunta tiene que ser contestable, pues tengo que poder medir algo. La pregunta tiene que ser comparativa y yo tengo que tener claro qué estoy comparando y después en cada una de esas unidades qué estoy midiendo. La pregunta tiene que ser interesante. Sexy quiere decir seductora, o sea, tiene que ser una pregunta que no tenga respuesta conocida con anterioridad, pero que tampoco exija un trabajo demasiado abrumador que decidas no hacerlo. Obviamente que esa seducción de la pregunta va a depender de quien esté formulando la pregunta. No va a ser lo mismo de sexy o de seductora la pregunta para Peter que para mí. Podrían ser distintas, ¿verdad? Bueno, con los puntos depende, de vista. depende. O para un niño, un escolar capaz de primer ciclo de primaria, no, a lo mejor no es la misma sexitud una pregunta que para un chico de secundario, ¿ok? O sea que eso es importante según la persona que está planteando la pregunta. La pregunta también debe ser sencilla y directa. ¿Qué significa eso? Que no es necesario, la pregunta no tiene que tener en sí un lenguaje científico sofisticado y necesario. Muchas veces se pueden plantear las cosas de manera muy sencilla y tampoco es necesario que en un principio emplee aparatos sofisticados o caros cuando por ahí se pueden solucionar de manera mucho más sencilla. De hecho, siempre en los cursos, para un poco que ilustrar esta pauta de la pregunta sencilla y directa, usamos una frase de Einstein que decía que no entiendes realmente algo si no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Entonces, si no está explicado en palabras sencillas, es porque por ahí uno mismo no lo entiende. Entonces hay que tratar de ponerlo siempre en palabras, en un lenguaje que lo pueda entender cualquier público. Y la quinta pauta, que es muy importante también, bueno, todas tienen la misma importancia, se necesita pasar por todas, es que la pregunta sea coherente. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos de lo que se compara y lo que se miden estén en todas las partes de la pregunta, desde la observación hasta la pregunta en sí, pasando por el concepto de fondo y la inquietud particular. Que exista coherencia, que exista una idea, un hilo conductor en todo el planteo de la pregunta. Entonces, en esta pregunta que habíamos visto, el ejemplo en particular, en la Reserva Ecológica Lomas de Banao, cómo varían las identidades de los ejemplares de planta entre zonas del río Banao con pomarrosa muerta y zonas con pomarrosa viva, vemos que esta pregunta cumple con todas las pautas. Tenemos lo que medimos, que está con líneas rojas, las identidades de los ejemplares de planta, lo que comparamos, que son las zonas con pomarrosa muerta y pomarrosa viva con líneas azul, y se lo recalco porque después vamos a ver que en todos los ejemplos siempre vamos manteniendo estos mismos colores como para que visualmente sea más fácil. Es una pregunta interesante para el que lo planteó, obviamente, sexy. Es una pregunta que está planteado en un lenguaje sencillo y la cadena de razonamientos como un todo era completamente coherente. Entonces, con esta pregunta ya estamos listos para pasar al segundo paso del ciclo de indagación, que es la acción, ¿sí? Y la acción, lo primero que tenemos que hacer en la acción es diseñar cómo vamos a contestar la pregunta.
Una vez que tengamos la pregunta, no podemos salir al campo o al lugar a donde querramos hacer la investigación directamente sin pensar cómo lo vamos a hacer, porque es una pérdida de esfuerzo, de dinero y de tiempo. Entonces es importante dedicarle tiempo al diseño. ¿Y qué es el diseño? Pues en los cursos usamos un concepto mucho más largo, pero aquí hay un resumen de Andrea Caselli que para nosotros es justamente define lo que es el diseño de una indagación y es la búsqueda de la lectura más fiel de lo que queremos saber. O sea, es un proceso, pero es la búsqueda de la lectura más fiel de lo que queremos saber según nuestra pregunta, según obviamente nuestra inquietud, nuestro concepto de fondo y nuestra observación. Y para realizar el diseño, el ciclo de indagación tiene como una guía, que nosotros le llamamos recetas, pero son pasos que permiten diseñar toda la indagación. Generalmente tenemos pasos que tratan sobre el ámbito de la pregunta, el alcance de la pregunta, tanto espacio-temporal, y también si la pregunta nos va a permitir hablar del mundo como un todo o no, cosa que es muy importante después a la hora de la reflexión, porque es importante saber cuál es el alcance de lo que yo estoy haciendo. También hay pasos que nos permiten hablar sobre la meta del estudio, definirlo. ¿Cuánto es la duración del estudio? Si va a ser experimental o de observación, si va a tener utilidad para la conservación o no, si son estudios biológicos. Todo eso que lo pensamos antes. ¿Por qué? Porque si no lo pensamos en el proceso de diseño del estudio, después por ahí vamos al lugar, tomamos los datos y decimos, uy, esto nos hubiera servido para, pero entonces no lo hicimos a tiempo y ya perdimos la oportunidad. Entonces es importante diseñar todos esos primeros pasos. Después van a haber un conjunto de pasos que se van a dedicar a lo que se compara, otros que se van a dedicar a lo que se mide y un conjunto final de pasos que nos van a permitir ajustar la pregunta en sí con un premuestreo que nos va a permitir definir si las decisiones de lo que comparamos y lo que medimos están claras, nos van a permitir estos últimos pasos también presentar o prever cómo vamos a presentar los datos, cuántos casos vamos a necesitar o cuál sería la N de nuestro estudio y cosas así. En fin, lo que quiero decir es que la receta de diseño nos da una guía bien exhaustiva de todas las cosas que tenemos que pensar y analizar para diseñar la investigación. A veces utilizamos recetas de 7 pasos y a veces de 17, según el público, eso va a ir cambiando. Y, por ejemplo, esta es otra pregunta de indagación guataparqueña también, pero esta es del Perú, es de una comunidad Maxé, son unos indígenas en Maxé, en una reserva nacional, y su observación dice que en la zona de amortiguamiento existen grandes extensiones de irapay, que es una palma, donde la población local realiza un aprovechamiento con control dentro del área y sin control fuera del área. Quiero aclarar que estas indagaciones presentadas son reales, digamos, fueron en prácticas, pero son inquietudes reales de estas personas que están ahí. Concepto de fondo. Por lo general, a través del mundo, el aprovechamiento de hojas de palmera sin control puede incidir de manera negativa en la salud de los individuos de la población, lo cual podría afectar en la reproducción de las plántulas, ya sea por semilla o por esqueje. Inquietud particular. En cuanto a la propagación de plántulas del irapay, ¿habrá diferencia entre los manchales o parches con control al interior de la Reserva Nacional Maxés y los manchales sin control en las zonas de amortiguamiento? Y su pregunta de trabajo fue, en el periodo de mayo a julio de 2013, ¿cómo variará el número de plántulas entre 40 centímetros y 1 metro de altura por parcela entre manchales de irapay con control al interior de la Reserva Nacional Maxés y manchales sin control en la zona de amortiguamiento? Y este grupo de guardaparques, porque eran guardaparques, obviamente realizó el diseño de su estudio, como lo ven aquí, con una receta corta, una receta de 10 pasos, pero que tiene los pasos que tienen que ver con el ajuste espacio-temporal de la pregunta, o sea, el alcance de su pregunta, si es observación o no, pasos que tienen que ver con lo que compara, ¿verdad? Con la idea de la comparación, los niveles, los casos, pasos que tienen que ver con lo que miden, cuál es la variable, cómo es la metodología que vamos a seguir, cómo lo vamos a hacer en cada una de mis unidades de comparación, y después, bueno, otros pasos de ajuste, como la cantidad de casos, cómo se van a presentar los gráficos, cómo se distribuyen los casos en el espacio, o sea, hacen croquis para tener idea de cómo yo distribuyo espacial y temporalmente en el caso que lo necesite, cómo voy a distribuir mis unidades de comparación, y después hacen también cómo supuestamente voy a presentar mis resultados.
Todo eso lo hacemos antes de ir al siguiente paso de la acción, que es contestar la pregunta, o sea, recolectar los datos según la información del diseño. Ese es el otro paso de la acción. Y por supuesto salimos al campo ya con el diseño en mano, tomamos todos los datos y después resumimos y analizamos los resultados en diferentes tablas gráficas de distintos tipos. En este punto es importante que a veces no es necesario utilizar gráficas complicadas para presentar los datos. O sea, una buena presentación de datos es aquella que nos permite tener toda la información disponible. Después de eso, uno puede hacer todos los análisis que quiera, incluso análisis estadísticos. Para el pollo. Incluso... no se ve, pero se escucha, incluso análisis estadístico, inferencia, lo que quieran, pero lo más importante del análisis de los resultados es lo que es los datos crudos, es lo que encontramos, ¿verdad? Antes de resumir ningún otro, o sea, antes de pasar a ningún otro análisis más sofisticado. Es importante hacer el análisis de esto. Y bueno, una vez que terminamos todos los pasos de la acción, pasamos a nuestro tercer paso en el ciclo de indagación, que es la reflexión. ¿Sí? Y en la reflexión, ¿qué es la reflexión? Pues nos sentamos así ya con toda la información en la mano y empezamos a exprimirle el jugo a los datos, pasando por una guía, que también el ciclo de indagación presenta una guía para la reflexión, para este proceso de reflexión, que va desde qué encontramos, qué es lo que exactamente vemos en nuestros datos, ¿por qué podría haber resultado así? Y empezamos entonces a especular de las posibles causas-efectos de lo que estamos encontrando, si esto se relaciona o no con el concepto de fondo, con la teoría, con lo que sabemos, con lo que pensamos, otros factores que a lo mejor no consideramos, otros sucesos, el diseño nos dio la lectura fiel de lo que queríamos saber o no. Todas esas cosas forman parte de la reflexión, o sea, nos permite, la reflexión es un proceso donde le tenemos que realmente buscar toda la información que está en los datos que encontramos y además usar nuestra imaginación también para extrapolar más allá de los datos que encontramos. O sea, pararnos aquí siempre con teniendo en cuenta el cambio de uso de verbos. O sea, no podemos decir que sí es lo que podría ser, pero es importante hacer esa extrapolación, no solo de las cosas causales, de lo que encontramos, sino a otros ámbitos, a otras escalas, a otros tiempos, e incluso a posibles aplicaciones y, por supuesto, nuevas preguntas, que es lo que nos permite que los ciclos sigan, ¿verdad? Que el proceso de conocimiento, que el proceso de la ciencia, de aumentar el conocimiento, siga por la generación de nuevas preguntas. Y a posibles aplicaciones también, aun cuando estamos trabajando con el ciclo de indagación, que su meta es conocer más. Sin embargo, existen personas cuya meta no es solamente conocer más, su meta es solucionar algún problema en particular. Y bueno, para esas personas está la indagación científica motivada por la búsqueda de soluciones o problemas o desafíos, o lo que otros llaman también la indagación aplicada o la investigación aplicada, que es también un proceso. Solo que es un proceso de poner a prueba alternativas de pauta de manejo en el sentido amplio en el entorno que nos rodea. Y estas alternativas lo hacemos, las ponemos a prueba, elaborando preguntas también en el mismo entorno, contestándolas de manera objetiva, reflexionando sobre los hallazgos a fin de seleccionar la alternativa más prometedora y luego aplicando esa alternativa y vigilando o monitoreando las consecuencias de haber aplicado o haber utilizado esa alternativa o no. Por supuesto, planteando nuevas preguntas según lo encontrado. Y a eso es lo que llamamos el ciclo de indagación aplicada, que al igual que el ciclo de indagación tiene la pregunta con las mismas características, tiene la acción con las mismas características, tiene la reflexión con la misma guía de reflexión, con la diferencia de que al final la meta de esta reflexión es decidir cuál es la aplicación más prometedora, o sea, analizar las alternativas de aplicación y decidir cuál es la más prometedora. Y posteriormente se incorpora un cuarto paso, que es justamente la aplicación de esa pauta de manejo que se decidió y el continuo monitoreo de esa aplicación, que se hace siguiendo nuevas preguntas. Entonces, ¿quiénes utilizan los ciclos, tanto el ciclo de indagación como el ciclo de indagación aplicada, desde hace ya un montón de años? Pues bueno, en este paisaje, de manera general, todos podemos usar ese ciclo. Primero, vamos a
a referirnos a las personas que están acá en las universidades, ¿verdad? Y para ellos, que son los profesionales de la investigación, sea cualquiera la investigación, los profesionales de la investigación, para ellos generalmente hacemos lo que denominamos indagación académica o científica, y los protagonistas son los investigadores de biología, de ecología de campo, de cualquiera de manejo de recursos, y también sus estudiantes, los estudiantes de tesis, los estudiantes de posgrado, o sea, todos los que hacen investigación científica, incluso hay quienes lo utilizan también en el campo de las sociales, o sea, no tiene que ser exclusivamente en el campo de la ecología de campo. Generalmente utilizan el método del ciclo de indagación, porque están buscando aumentar el conocimiento, conocer más, qué sé yo. Pero a veces utilizan también el ciclo de indagación aplicada si es que están en la búsqueda de soluciones o si están haciendo ciencia aplicada. Un ejemplo de preguntas que se pueden plantear en el contexto de la indagación académica. Observación. Muchas especies de aves habitan en el Chaco semiárido argentino. Hay extensiones de Chaco semiárido poco intervenidas y extensiones intervenidas llamativamente por el forestal selectivo durante los últimos 40 años o más. Concepto de fondo. Por lo general, el forestal selectivo incide en la estructura del monte y por ende en la composición, diversidad y abundancia de la fauna, de cualquier grupo faunístico. Inquietud particular. ¿Cómo ha incidido la tala selectiva de árboles en la avifauna del Chaco semiárido argentino? Fíjense que aquí en inquietud particular yo mezclo mi observación, que es referida a aves, con el concepto de fondo que habla de diversidad faunística, cualquier grupo, pero acá en mi inquietud particular a mí me interesan las aves, entonces yo como que bajo ese concepto más grande, lo bajo a lo que me interesa a mí aquí y ahora, el Chaco semiárido argentino y sus aves. Y la pregunta, durante la primavera y verano de 2022 o 2023, ¿cuáles y cuántos pájaros diurnos registramos en bosques poco intervenidos y en bosques intervenidos por el forestal selectivo a través del Chaco semiárido de las provincias de Salta y Santiago del Estero? Es un ejemplo de una pregunta que podría plantear este público, que son, bueno, académicos, investigadores profesionales y eso. Y por supuesto, se hacen talleres, salen, toman datos, registran los datos, hacen reflexiones, todos, así son los talleres que hacemos. ¿Dónde está en marcha esta indagación académica? Bueno, en casi todos los países, como ven, hay en varios países de América Latina, incluyendo, por supuesto, Argentina, y, bueno, algunos países de América Central que ahora se está iniciando. También en ese paisaje, como les había dicho, están las personitas que trabajan y que viven muchas veces en las áreas protegidas y que están encargadas del manejo de estos recursos naturales y también un poco de su salvaguarda, ¿no? Que son justamente los guardaparques. Y para los guardaparques hacemos lo que se denomina indagación guardaparqueña, y bueno, para ellos y todos los que trabajan explícitamente en el manejo y conservación del paisaje y de los recursos naturales. Pueden ser agroecólogos, pueden ser parabiólogos, distintas personas. Muchas veces utilizan el ciclo de indagación aplicada y otras veces utilizan el ciclo de indagación, pero muchas veces están enfocados en la búsqueda de alternativas y solución de problemas. Y no les pongo ejemplos porque los dos ejemplos anteriores, tanto la de la reserva de las Maxés como la de la reserva de Banao, eran de guardaparques. Y ahí pudieron ver que si bien, por ejemplo, los Maxés estaban evaluando realmente una pauta de manejo que ya habían puesto, que es la de el lugar protegido donde no hacen extracción masiva versus el donde sí hacen extracción masiva. Entonces ahí ya como que ven un poco cómo funciona el ciclo de indagación para guardaparques. ¿Y dónde está en marcha este acercamiento o este ciclo de indagación? Bueno, en todos estos países que ven ahí, por ahí los tamaños de los nombres y las letras implica que en algunos lugares está más que en otros, ¿no? En todos se ha sembrado, como le decimos nosotros, pero en algunos lugares está más que en otros. También, como lo habíamos hablado, existen en este paisaje personas, ciudadanos que habitan en las zonas rurales, en comunidades rurales, o que son grupos indígenas que habitan en sus comunidades, por ahí a veces dentro de las reservas o no, ¿verdad? Y para ellos, para la comunidad,
tenemos lo que denominamos indagación comunitaria, cuyos protagonistas son los campesinos, criollos, los indígenas, los grupos afrolatinos, afrodescendientes. Generalmente trabajan también con el ciclo de indagación aplicada, aunque muchas veces pueden usar el otro ciclo, el ciclo de indagación, y un ejemplo de preguntas que son planteadas por las comunidades. Por ejemplo, dice, en Coroico, Bolivia, los gusanos están dañando las hojas de las matas de coca en las parcelas. Coca legal. De la coca legal. Concepto de fondo. Por lo general, las plagas de cultivo pueden hacer mucho daño. Se pueden combatir con plaguicidas químicos, que son caros, o con plaguicidas caseros, o se puede vivir con ellas. Inquietud particular. ¿Cuáles plaguicidas caseros matan mejor o mantienen a distancia los gusanos que atacan las hojas de la coca? La pregunta, en las parcelas, en la zona sur de Coroico, en enero de 2004, ¿cómo varía el número y el tamaño de mordidas en las hojas de coca entre parcelas a las cuales hemos aplicado a partir de octubre de 2003 A, ceniza en agua, B, jabón en agua, C, ají en agua, D, ajo en agua o E, agua sola? Entonces acá tenemos una pregunta donde ellos pueden poner a prueba de manera experimental distintos tratamientos, incluyendo un control, ¿verdad? Y definir cuál de ellos es la mejor pauta para aplicar o la mejor aplicación para después hacerla en todos sus campos de cultivo que están atacados por esa plaga. ¿Sí? Creo que Peter siempre cuenta que creo que fue ají en agua la que funcionó mejor, y bueno, aplicaron ají en agua en sus demás parcelas, y obviamente después los que mastican coca, pues ya venían con la chista incluida, chista picante. Chista picante. Bueno, pues esa es la idea, ¿verdad? Los campesinos, las comunidades, las personas que tienen sus cultivos también pueden hacer la ciencia siguiendo estos métodos, el ciclo de indagación aplicada, también lo pueden hacer. Y de hecho, como siempre dice Pete, muchas veces en los talleres son los mejores, los que más rápido captan y los que mejores preguntas plantean, porque además ellos están proponiendo sus propias inquietudes. Ellos están trabajando con lo que les interesa, con lo que necesitan, y pueden solucionar sus propios problemas a partir de sus estudios, sus preguntas para gestionar su entorno. Y bueno, el ciclo de indagación se ha trabajado en varias comunidades. Este es el ciclo de indagación en Toba y el ciclo de indagación aplicada, y también el ciclo de indagación en guaraní, en una rama del guaraní, porque se ha trabajado con comunidades y obviamente se pone en su lenguaje, en su idioma. ¿Y dónde está en marcha la indagación comunitaria? Bueno, en todos estos países, mucho en Bolivia, en Cuba, bueno, en Ecuador, en Argentina poco, en Chile poco. Esperemos que se pueda prender un poquito más en las comunidades en estos lugares. Y finalmente llegamos a los edificios con banderas, ¿sí? Donde la mayoría de los que están en el público trabajan y donde pasan la gran parte del tiempo las niñas, los niños, los jóvenes y las jóvenes durante las horas de clase, ¿verdad? ¿Y cómo pueden utilizar ellos? ¿Dónde pueden aplicar o utilizar esta metodología los niños para que sea o para que forme parte de su proceso de aprendizaje? Pues bueno, José Martí nos decía que en las ciudades las escuelas deben volverse al revés. Al patio debe mudarse la escuela en ciertas horas del día para que la mente de los niños vean las ideas vivas en la naturaleza. Eso nos decía José Martí. Y sí, los niños obviamente disfrutan de estar en el campo, de estar en el patio, de estar así viendo los bichitos, las plantitas y todo lo que está en su entorno, y aprenden mucho de eso. Y los niños también pueden cuestionar, los niños también pueden formular preguntas. Y de hecho otro maestro del pasado nos decía, enseñar a los niños a hacer preguntones, y yo siempre digo, no sé si enseñarlos o dejarlos seguir siendo, porque ellos son preguntones per se. Enseñar a los niños a hacer preguntones para que, pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos. Eso decía el maestro Simón Rodríguez. Y bueno, uniendo estos dos conceptos, justamente está esta metodología o esta propuesta pedagógico-didáctica que casi todos conocen, que es la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, o la EPE, que se conoce históricamente así como la EPE, aunque
más recientemente él siempre dice que más que enseñanza debería ser aprendizaje, porque realmente lo que se hace es facilitar el aprendizaje de los chicos, facilitar que ellos puedan aprender de este entorno, de esa naturaleza, de esas ideas vivas de la naturaleza en el patio. Pero bueno, ya es tarde para cambiar el nombre, todos la conocemos como la EPE, y los protagonistas de este acercamiento son las niñas y los niños en el contexto de la educación formal, desde el nivel inicial hasta el secundario y más allá, porque ojalá este aprendizaje que los chicos y las niñas y los niños tienen en la escuela, ojalá ese aprendizaje los acompañe durante toda la vida. Esa posibilidad de cuestionar todo el tiempo, de sencillamente ser autónomo y no dejarse guiar, sino poder poner, sopesar las distintas alternativas de sus decisiones. Ojalá que lo acompañen durante toda la vida. Generalmente, el método científico que utilizan es el ciclo de indagación, pero también pueden utilizar el ciclo de indagación aplicada, según lo que sea. Y por supuesto, los niños aprenden, pero no aprenden solo. La EPE se trabaja con los niños y sus guías, los docentes, ¿verdad? Porque realmente lo que nosotros hacemos es capacitar a los docentes en el uso del ciclo de indagación y del ciclo de indagación aplicada en el contexto de la educación, para que ellos, que son los que realmente trabajan con los niños y las niñas, puedan trabajar con los chicos y enseñarles y poderlos guiar en ese proceso de aprendizaje. Y bueno, acá tenemos maestros de Tandil que están practicando o aprendiendo, son aprendices ahí del ciclo de indagación y del ciclo de indagación aplicada. Por supuesto, los talleres aprenden ellos a usarlo y después lo empiezan a usar con sus estudiantes. Aquí hay maestros en un taller de Bolivia, muy felices con sus aparatos sofisticados, fíjense, sus perchas, sus vasitos plásticos, sus coladores, haciendo indagaciones, también aprendiendo a usar el ciclo. Y estos son maestros en Cuba que estaban, bueno, trabajando con indagaciones con telas de araña y la geometría, ¿no? Bueno, la idea es esa, que los maestros aprendan a desarrollar el ciclo de indagación y el ciclo de indagación aplicada, usarlo para enseñar o sencillamente para impartir contenidos en la escuela. Y, por ejemplo, un ejemplo de pregunta que se puede usar o que se hizo con chicos de secundario en el contexto escolar es esta. Observación. Hay hormigas de una misma variedad trepando los troncos de los árboles en el patio de la escuela de La Brecha, en Bolivia. Tanto los troncos rugosos como los lisos. Concepto de fondo. Por lo general, a los animales no voladores les cuesta correr rápido si hay muchos obstáculos o un camino accidentado. Inquietud particular. ¿Incide la rugosidad de la corteza en la rapidez con que las hormigas trepan el tronco? Y la pregunta, a la mañana del 12 de octubre de 2004, ¿cómo varía el tiempo que las hormigas negras tardan en trepar una distancia vertical de 50 centímetros entre las hormigas negras que están trepando un tronco de corteza lisa en el patio de nuestra escuela y aquellas que están trepando un tronco de corteza rugosa? Y obviamente a partir de una experiencia como esta, el docente puede hablar no solo de temas de biología, sino que también de la física, del concepto de velocidad, ¿verdad? Porque tenemos ahí todos los elementos necesarios para abordar otras temáticas que no tienen que ser necesariamente la biología o la ecología en el patio de la escuela. Pero de eso no les voy a hablar yo, eso les van a contar después. ¿Y dónde está en marcha la EPE? Fíjense que es la diapo donde más países hay. Es que, como ya nos decía Pablo, la EPE es el acercamiento más difundido en toda la región. Hay grupos de EPEístas, yo creo que en casi todos los países, y es un grupo muy lindo que intercambian mucha información, intercambian experiencias, están todo el tiempo en contacto, todo el tiempo superándose, y que ahora, gracias también al Centro de Estudio y Aplicación del Ciclo de Indagación, pues como que se generan nexos y lazos también entre todos ellos, y es muy lindo todo el ambiente que hay con los EPEístas en la región. Es el acercamiento más grande. Y por ahí nos están pidiendo ayuda, José Simón. Y bueno, nada, volvemos al paisaje, ¿verdad? Donde teníamos en este paisaje, ya sabemos que hay ciudadanos que se forman en las escuelas, pero que están obviamente distribuidos a lo largo y ancho de todo este paisaje. Lo mismo en las ciudades, en áreas rurales, en áreas protegidas, con diferentes enfoques. Todos ellos pueden utilizar tanto el ciclo de indagación como el ciclo de indagación deliberada, como el ciclo de indagación aplicada, para realizar lo que llamamos la indagación deliberada, que es
indagación que la misma persona propone, ¿verdad? Propone, plantea su pregunta, tiene su inquietud, plantea su pregunta y desarrolla el estudio. Son estos 4 acercamientos que hemos visto: la académica, la guardaparqueña, la comunitaria, la estudiantil o la EPE o AEP, que va desde el nivel inicial hasta el secundario y que, como ya les habíamos anunciado, es el tema de la próxima charla del 4 de noviembre que nos va a dar Alejandra, que está por ahí escuchando. Y bueno, ya habíamos visto que ustedes, los docentes, la mayoría de ustedes, se dedican a fomentar el aprendizaje de la ciencia, a fomentar el cuestionamiento entre sus estudiantes, con la idea de generar ciudadanos más conscientes y acostumbrados a realizar este proceso de manera autónoma, cualquiera sea el tema, ¿verdad? Siempre en su vida. Ojalá que sí. Y que están todo el tiempo en estos paisajes. Lo mismo usando el ciclo de indagación que el ciclo de indagación aplicada. Y ustedes dirán, bueno, ¿y hacer cualquiera de estos 2 ciclos son la ciencia? Bueno, nosotros proponemos que sí, y para eso hay un conjunto de literatura, bueno, está esta que está presentada aquí, y una carpeta que después le vamos a distribuir, que va a estar disponible, que la vamos a distribuir a través del grupo, donde hay una serie de artículos, de materiales que nos permiten un poco profundizar en este tema metodológico más que nada. ¿Por qué pensamos que sí? Porque justamente el ciclo de indagación y el ciclo de indagación aplicada cumplen con estos pasos de la investigación empírica de campo, cumple con los 5 pasos siempre, y nos permiten desarrollar cualquier investigación. Y además porque tienen la fortaleza de tener una guía para cada uno de los pasos de la investigación. Una guía bien escrita, una guía con todo el glosario y todo lo que lleva. ¿Y qué pasa con el método hipotético deductivo? Bueno, podría ser que sí, pero ¿qué pasa? El método de Popper, el que hablamos riguroso, que tiene determinadas características y que se debería cumplir, o lo que normalmente estamos haciendo. ¿Seguimos el de Popper o no lo seguimos? Ese método nos da una guía para seguir los 5 pasos de la investigación. Nosotros no estamos muy seguros. Lo que nos pasa es que generalmente lo que sucede es que los estudios solamente por tener hipótesis y predicción ya lo consideran como una buena ciencia. Y nosotros consideramos que no. Existe muchas veces un abuso, un mal uso, consciente o inconsciente, del método hipotético deductivo, de los distintos métodos e incluso de las definiciones de lo que es hipótesis y predicción. Muchas veces se usan estas 2 palabras como indicadores de buena calidad de ciencia, pero muchas veces no son las hipótesis como deberían ser planteadas, puesto que en muchas ocasiones se plantean las hipótesis después que ya tenemos los resultados, las hipótesis y las predicciones. Y si hacemos eso, pierde toda la fuerza el método hipotético deductivo de Popper. O sea, deja de ser un método que nos guíe realmente en el proceso de generar conocimiento, como lo planteó su creador. Entonces, bueno, existen, como les decía, una carpeta que ya les va a llegar, donde hay muchos artículos, muchas publicaciones que cuestionan justamente el uso del método hipotético deductivo. Y bueno, es como para debatir, es como para que cada uno piense y vea cómo lo vamos usando. Y hay acá. Y bueno, esas carpetas, toda esa información está disponible en el Centro de Estudio de Aplicación del Ciclo de Indagación, en todas estas páginas y link y cosas, pero también se les va a hacer llegar a través de Ivonne. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la presentación. Espero no haberlos aburrido demasiado y espero que no hayan escuchado al niño llorando, que ya en el último momento empezó a llorar. Y bueno, muchas gracias y ahora gracias por la oportunidad y por supuesto estamos abiertos a cualquier pregunta, comentario, lo que quieran. Y bueno, y acá les queda, pero no sé si va a quedar compartida la pantalla, creo que van a preferir vernos a nosotros. Bueno, capaz que sí, capaz que no. Bueno, hasta aquí la presentación, cualquier duda o lo que quieran decir, y obviamente creo que por ahí lo que más le importa a nosotros, la idea de esta presentación era presentar el ciclo para los que no lo conocían, presentar metodológicamente cómo es el ciclo de indagación y el ciclo de indagación aplicada, sus partes y cómo se utiliza, pero obviamente la aplicación en sí del ciclo, de los 2 ciclos en la docencia, en el contexto escolar, es el tema de la próxima presentación, que obviamente les va a interesar mucho más, porque bueno, Alejandra tiene
muchísimos años de experiencia A todo nivel. Claro, en la aplicación de los ciclos a todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el secundario y más allá, porque ya tiene hasta profe con ella trabajando en eso. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Dejo de compartir? ¿O qué hago, Pablo? Sí, deja de compartir, así podemos iniciar las preguntas. Dale, buenísimo. Te agradezco muchísimo, Iralis, de la presentación, súper clara, súper interesante. A Peter también, que estaba allí. La verdad, excelente la charla, excelente. Y bueno, veremos cómo sigue la historia el 4 de noviembre. La verdad que muy, muy, muy lindo. Vamos a abrir el debate para el que quiera preguntar, comentar algo. Graciela, tenés la mano levantada. El que quiera preguntar, levante la mano y vamos en orden. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó toda la charla. Y no sé si lo alcanzaron a leer en el chat. Una profesora, Giselle, ¿estás por acá? Giselle Núñez. Que me gustaría que cuente la experiencia porque un año en Olimpiadas el colegio de ella se presentó con un trabajo en un simposio, se llamaba Visitantes Emplumados, y usó el ciclo de indagación. Un trabajo realmente muy lindo, yo me acuerdo, fue ese año en el simposio y bueno, estuvo realmente hermoso, por eso no sé si estará Giselle, porque se ve que tenía problemas de conexión, porque se conectaba y se desconectaba, pero hizo un trabajo realmente hermoso con los chicos del secundario. De hecho, bueno, ese año ganaron una mención de plata con el simposio, así que quería ver si estaba para que les comentara al resto de los docentes la experiencia de ese trabajo que a mí me encantó, ¿no? Que yo estaba trabajando con ese tema. Parece que no está. No. Se ve que tenía problemas porque se conectaba y se desconectaba. Se ve que, bueno, era para que contara ella como docente la experiencia que había tenido trabajando con sus alumnos y este ciclo de indagación. Por eso me parecía rico, me parecía enriquecedor que ella nos comentara, ¿no? Porque yo el día de hoy me acuerdo del trabajo, y eso que no soy muy afín a las aves, pero me encantó. Sí, bueno, la Giselle no está, pero sí, nosotros conocemos de ese proceso porque de hecho, junto con Alejandra y con el PID en el 2015, se dio el primer, no sé si fue el primero, pero sí se dio un taller que fue clave en Misiones, donde participó Giselle, que en aquel momento era estudiante todavía de profesorado, o sea, todavía no era maestra frente a aula, ¿no? Pero estaba ya casi terminando, y una vez que termina y ella empieza, y empezó con sus estudiantes ya en la escuela, y empezó a aplicar, y justamente tuvieron estos resultados que fueron para ellos maravillosos, y realmente en estos momentos Misiones, con Giselle y otro grupo, Roxana, que debe estar por ahí, Roxana Lascano, que también ha trabajado mucho con nosotros, fue estudiante nuestra. Ellos ahora mismo, como Pete dice, son como un punto caliente de la EPE y del ciclo de indagación aplicado en la docencia. De hecho, en estos momentos ellos están dando un diplomado de ciclo de indagación y un postítulo. Wow. que lo hacen así como cada fin de semana, o sea, tienen sus encuentros, le pueden preguntar si se conecta de nuevo, y si no podemos pasar la información, capaz que a través de Ivonne le podemos pasar la información o ponerlos en contacto al resto de los docentes, si están interesados, o si Roxana está por ahí, no sé si me está escuchando, ella puede explicar un poco más. Nosotros colaboramos con el posgrado, pero ellos son los que lo están desarrollando. Tanto Pete como yo, como Alejandra, estamos por ahí, participamos en algunos módulos, pero ellos son los que lo están desarrollando, y sé que es un diplomado y un postítulo, ¿no, Ale? Hola, Iralis, ¿cómo estás? Hola, Ro. Hola, ¿cómo estás? Hola, Peter, hola a todos, ¿cómo están? Es Roxana Lascano, que es de ese posgrado. Sí, así es. Yo soy profe de biología también, y bueno, así como les comentaba Iralis, estamos dictando junto con Giselle un postítulo docente que, bueno, se llama Herramientas para la Educación Ambiental, y bueno, se trata básicamente sobre la EPE y el ciclo de indagación como estrategia, ¿no es cierto?, para
para la educación ambiental y la dictamos, bueno, es un módulo por mes y bueno, y con valoración docente para la provincia de Misiones. Y bueno, y nos acompañan en el dictado Iralis y Peter, por supuesto, y también Alejandra, que con su vasta experiencia encantó a los docentes participantes. Así que bueno, que al parecer va a estar en el próximo encuentro también acá. Así que ahí estamos trabajando, entusiasmados, muy felices. Qué bueno, qué bueno. Yo les quiero contar que cuando reciban el certificado de esta charla, ¿sí? Ivonne le va a enviar el link para descargar todos los trabajos y toda la información que Iralis y Peter mencionaron. Les va a llegar con el link para la carpeta del Drive para que puedan descargar todo eso con el certificado de la charla, ¿sí? Para que se queden tranquilos que le va a llegar la información a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No estén tímidos. Vamos, suéltense. Ignacio levantó la mano. Ahí vamos. Sí. Bueno, hola. Primero Hola. Agradecer por la charla, me gustó mucho. Yo estoy por recibirme de licenciado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Buenos Aires. Y una consulta que tenía es que nosotros trabajamos mucho en la universidad con el tema de manejo adaptativo y quería saber si el ciclo de indagación tenía algún vínculo con ese concepto, ya que me pareció que te parecen mucho. Así que esa es mi pregunta. Bueno, qué bueno. Necesito una traductora acá. Por apenas. Aquí está en el ciclo de 2020. Claro, sí. Bueno, él decía que justamente el artículo, en uno de los artículos que presentamos y que les va a llegar en la carpeta que les explicaba Pablo, en el de 2020 se explica o está planteada la relación de el manejo adaptativo y el ciclo de indagación aplicado, sobre todo, porque justamente cuando ven el ciclo de indagación aplicada, justamente uno plantea la pregunta, la acción, la reflexión, hace la aplicación y después ese monitoreo es justamente ir adaptándote constantemente a los posibles cambios que pueden haber en el entorno. O sea, no es que hice la aplicación, lo dejé ahí, me fui. No, porque como decimos en los cursos, cambia, todo cambia. Entonces uno tiene que estar en ese constante darte cuenta de cómo está cambiando el entorno, porque es así la vida, no es rígida, o sea, es así el ambiente. Y es justamente el fundamento, digamos, de lo que es el manejo adaptativo. Sí, tienes que estar pendiente de los cambios para irte adaptando a esos cambios e ir manejando la situación de la mejor manera posible. Sí. Muchas gracias. Por favor, gracias. A usted. Vamos a tener mucho deber de lectura después de la charla, pero es un momento interesante. Yo una duda que tengo de la presentación, no sé si me perdí algo, pero cuando presentaban ahí algunos países que estaban trabajando, ¿no?, con esta metodología, ¿por qué decían algunos el país y después entre paréntesis ex Bolivia, ex Argentina? Okay. Tenía un pico y lo que pasa es que, bueno, la EPE, bueno, el ciclo de indagación y ciclo de indagación aplicada se viene utilizando hace muchos años, desde el 94. Y por ahí se dieron talleres o se han dado talleres y en algunos momentos en esos países, por ejemplo en Bolivia, como que se trabajó mucho porque habían personas claves que lo desarrollaban y que eran muy activas a través del país desarrollando ese acercamiento u otro, y que después por diversas razones dejaron de estar y un poco que bajó el ánimo. Y después se retoma de nuevo por otras personas. Entonces, como que el trabajo no ha sido continuo. Por eso a veces se pone país, es país, y de nuevo el país. Excepto que ha mantenido la letra grande. Claro, en el caso de Bolivia en particular, estoy haciendo casi de traductor. Sí, ya veo. En el caso de Bolivia, sí, de Bolivia en particular, me aclara que, bueno, Bolivia, por ejemplo, está la letra en grande porque si bien antes había muchísimo trabajo por muchas personas, después muchas personas ya no lo estaban haciendo, pero quedaron algunitas. Quedó Alejandra Roldán, que por ejemplo sigue trabajando y trabajó hace mucho tiempo, trabajó en EPE, ahora mismo es una de las referentes principales de uno de los acercamientos que no hablamos en la presentación, que es el senderismo indagatorio,
Y no hablamos en la presentación porque no es indagación deliberada, o sea, es un enfoque en donde se utiliza el ciclo de indagación para que los visitantes a las áreas protegidas que están de turista hagan actividades que les permitan reflexionar, pero ellos están de turista, no son sus propias preguntas, son preguntas inducidas, son indagaciones inducidas. Entonces, otro enfoque completamente distinto que ahora se está desarrollando mucho en Bolivia, con un proyecto que se llama Bolivia Indaga, que lo pueden googlear, y bueno, un poco que por eso no se habló, porque nos enfocamos a la indagación deliberada, donde el que realiza la indagación quiere hacerla, está consciente de lo que está haciendo y propone sus preguntas, propone con la metodología, propone cómo hacerlo. Y una de las fortalezas que tiene justo el ciclo es eso, que se adapta a cualquier persona, a cualquier público, no importa el nivel educacional que tengas. Un campesino lo usa igual, no importa si tiene segundo grado, igual puede entender el proceso. Y como está detallado todos los pasos, cómo hacerlo, como existe una guía de cómo hacer, pasar por cada uno de los pasos, pues como que con la práctica queda todo más fácil. Y casi siempre insistimos en despojarnos del lenguaje difícil, o sea, del lenguaje sofisticado, no. En el lenguaje más sencillo que podamos hablar, siempre. Para que lo entiendan nuestras abuelas, así. Bien. Perfecto. Muchas gracias, ahí entendí. Gracias. No, gracias. Bueno, hubiera sido que cuando estudié biología en el secundario me enseñaran con esta metodología. Hubiera sido muy distinto mi camino. Es sumamente interesante. Yo también pienso lo mismo. Soy Alejandra Schwartz, la de la próxima charla. Saludo de paso. Bien. Yo también pienso lo mismo, pero igual estás a tiempo, porque yo la aprendí de grande y bueno, se transforma en tu vida, digamos. Así que estás a tiempo. Ya no cuelgo la ropa en la soga de la misma manera. Es así. Sí, ya le dije a Peter que el próximo curso voy a ser el primer alumno anotado ahí y bueno, tal vez, ¿por qué no acaso un cuarto? Algo. Ya veremos. Pero sí, la verdad. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario más? ¿Alguien tenga algún comentario, algo para decir? Mariano Fragueiro. Es Lili. Hola, ¿cómo están? Soy Lili, en realidad, es el mail del jardín. Bien. Bueno, que como dijo la Ale, también es un antes y un después, cuando uno participa de la EPE, desde hace mucho tiempo, y bueno, mi gran desafío fue trabajarlo desde los más pequeños, porque soy maestra jardinera, entonces nosotras trabajamos muchísimo desde la observación y la curiosidad, y esto de los preguntones, justamente en edad donde son más preguntones, es donde los docentes nos tenemos que hacer a un costado y tomar justamente esa referencia que son el saber caminando. Y realmente fue un antes y un después para todas mis prácticas de enseñanza, no solamente para la ciencia, sino para la integración de todos los campos de conocimiento. Así que realmente veo muchas caras conocidas y me emociona y me da mucho halago seguir trabajando con esta metodología. Nada más. Bueno. Gracias, Lili. Gracias. Pablo Blackwood. Hola, ¿qué tal? Yo muy emocionado bueno, gracias para empezar a los que organizaron el evento y en especial a Peter y a Iralis, muy emocionados de verlos. Cabalmente hace un par de semanas he estado retomando los apuntes porque estoy preparando una propuesta para trabajar con el ciclo de indagación y salió este evento, entonces, pucha, muy feliz, muy contento y realmente motivante ver tanta gente interesada en esta metodología que es como dijo Graciela, como dijo Mariana, no es Marianis, perdón, pero ella, que es un antes y un después, te ayuda en muchos ámbitos de la vida. Eso. Qué bueno. Gracias, Pablo. Gusto verte después de tanto tiempo. Gran gusto. Qué bueno, qué bueno.
¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, por ahí un último comentario de que el ciclo de indagación, si bien, bueno, es una, no sé si ya lo dijeron, seguramente que sí, no solamente, si bien se utiliza en la enseñanza de la ecología o en las ciencias naturales, digamos, biología, química, etcétera, también se pueden usar en otras áreas como historia, geografía, etcétera. De hecho, en el postítulo tenemos estudiantes docentes que son del área de educación física, historia y de distintos puntos de la provincia. Y pese a que la virtualidad es un inconveniente porque nosotros iniciamos en esa modalidad virtual y bueno, no tuvimos instancias prácticas, los docentes deben, o sea, en el transcurso, en el proceso del curso, ellos tienen que llevar a cabo las indagaciones en sus instituciones escolares. Y como ya en esta segunda etapa regresó la modalidad presencial, ellos están realizando ciclos de indagación en sus distintas escuelas y son de distintos puntos de la provincia, a lo largo y a lo ancho, digamos, y van llegando las imágenes, las fotografías y es muy emocionante y nos motiva mucho también a seguir el hecho de ver cómo se está propagando por toda la provincia y entusiasma bastante tanto a los docentes como a los estudiantes. Bueno, por ahí ese aporte y contarles también un poquito a Peter y Iralis y a Alejandra, por supuesto, que ya les enviaremos las fotitos. Así. Bueno, Gracias. Qué bueno, sí. Sí, es así, igual en estos momentos también tenemos unos amigos que están trabajando desde acá con docentes de El Salvador, también con la virtualidad, porque habían empezado presencial, pero con todo el problema del COVID, obviamente tuvieron que seguir y ya retomaron ahora y están muy contentos y con resultados muy lindos, ¿eh? En El Salvador habíamos trabajado nosotros con biólogos, con indagación académica, pero a partir de uno de esos biólogos que fue estudiante nuestra, uno solo que fue estudiante nuestro, planteó la posibilidad de hacer esto a través del Ministerio de Educación en El Salvador. El Salvador es más chiquito, obviamente, que Argentina, ¿no? Es más fácil organizar, ¿no? Y bueno, lo organizaron como un taller así para el país y lo están ejecutando ahora con la interrupción de la pandemia, pero han podido seguir. Y están muy contentos con los resultados también, a pesar de la distancia y se lo están dando, bueno, un profe de Uruguay realmente, se lo están dando una argentina y un uruguayo y están trabajando en El Salvador. Así que imagínense el alcance que está teniendo ahora mismo la metodología, ¿no? El ciclo de indagación y ciclo de indagación aplicada en el contexto de la educación. Así que buenísimo, estamos muy contentos nosotros con todos esos resultados. Ganas de usar el pollo pronto. Ojalá presencialmente en algún lado. Ojalá que sí, para todos creo que ansiamos la presencialidad, que vuelva algo de la normalidad que teníamos. Y bueno, creo que muchos de acá se van a poder sumar en los próximos cursos y que puede ser un buen pantallazo para que gente que no conocía el ciclo lo tenga presente y se empiece a leer y empiece a arrimarse un poco más. Ahí también la gente de Tucumán con el centro que tienen permanente ahí de trabajo, así que creo que puede ser un buen puntapié para hacer cosas, para sumar gente a esto que está buenísimo. Sí, está buenísimo. Sí, ojalá que siempre bienvenidos. Sí. Hay alguien que dice que conoce el ciclo a través de la Diplomatura de Conservación del Territorio, que estuvieron trabajando ahí. Así que sí. Está bueno, como dije al principio, la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de la Olimpiada, va a estar disponible ahí para que le haga falta. ¿Algún comentario más de alguien que quiera hacer? Ahí, profesora Gutiérrez. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Desde acá de La Rioja. Muy interesante este tema de la metodología del ciclo de indagación. Lo digo porque, bueno, yo ya terminé de cursar mi maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, y bueno, estamos trabajando esto en la secundaria de las escuelas 2030, en la cual trabajamos escuelas innovantes en escuelas secundarias, en la cual hay una nueva asignatura que se llama Centro de Aprendizaje por Proyectos. Bueno, yo soy profe de biología que también trabajo con otras profesoras de otras disciplinas. Y trabajamos otras metodologías como la STEAM y
aprendizaje basado en proyectos. Y esto me interesó muchísimo poder presenciar esto tan lindo, ¿no? Esta nueva metodología que por ahí no sé si es nueva, pero nunca la he aplicado. Muy interesante para poder dar comienzo y poderla aplicar. Así que los felicito a los expositores, excelente. Y bueno, y acá aprendí un montón, así que cada vez que hay algo de la Olimpiada, ahí nomás me inscribo. Y bueno, todo un desafío para que nuestra institución también pueda ser partícipe de la misma para el próximo año, si Dios. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te vamos a tener seguro presente en la próxima charla también el 4 de noviembre con la segunda parte del ciclo, así que seguro vas a estar ahí firme. Buenísimo, buenísimo que se sume gente. Esa era un poco la idea y creo el espíritu de estas charlas de capacitación es contar un poco lo que hay dando vuelta por todos lados y que la gente pueda sumarse y al que le interese, bueno, seguir indagando un poco más. Así que muy, muy bueno. ¿Algún comentario? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? Están tímidos. La mayoría está tímido. Preguntas sencillas, ya que vimos. No tiene que cumplir con las pautas. Ahí vamos con Ignacio. No, yo por ahí quería aprovechar por ahí para compartir que con mis alumnos y alumnas lo que yo noto que a ellos y a ellas les pasa al estar tan ajenos a la biología y a muchas de estas cosas, cuando se enfrentan en los exámenes a ejercicios donde hay resultados de experimentos o de por ahí un proceso que pasó por todo este ciclo que veíamos, les cuesta muchísimo entenderlo, porque probablemente nunca estuvieron enfrentados ante esa situación de tener una pregunta, de generar esa pregunta, de ver cómo contestarla. Entonces, capaz si ellos pudieran interpretar mucho mejor eso desde el arranque y entender cuál es la pregunta que hay en ese ejercicio que les dan, cómo fue respondida, sin por ahí conocer tan específicas las metodologías que se utilizan y esas cosas, les sería mucho más sencillo. Y eso por lo menos yo lo noto de manera generalizada en todos los chicas de mi escuela. Así que creo que es un enfoque interesante para empezar a llevárselos, porque pueden ser los mejores leyendo el Curtis, el Campbell o el libro que vos le des, pero cuando se enfrentan a esas situaciones se ven esas falencias. Sí, claro, es la experiencia nuestra a lo largo de los muchos años en eso, y que realmente simplifica el proceso, pero el trabajo sale mucho mejor. Sale mucho mejor y mucho más entendible también por todos, y no solo todos y todas, y no solo las personas haciendo el estudio, sino también las demás personas. Entonces, por eso estamos en eso, por eso escribimos el artículo del año 2020 en inglés. ¡Ay! Qué horrible, pero sí, de vez en cuando. Pero sí, igual lo que decías, es un proceso y es un aprendizaje. Sí. Obviamente, los chicos y chicas que desde pequeños, como que les pasa que han tenido la oportunidad, no solo de esta metodología, de cualquier otra, pero que han tenido la oportunidad de tener un proceso de aprendizaje o un proceso de enseñanza donde tienen que interpretar más y no solo leer y reproducir, sino analizar e interpretar más información. Obviamente les es más fácil llegar a un nivel secundario o incluso universitario y entender ese tipo de trabajo, pero cuando no está eso, se complica. Y a veces a nosotros se nos complica hasta con estudiantes de la universidad, digamos, hasta con biólogos. De hecho, ejercicios importantes que hacemos en los cursos, cuando hacemos los talleres, que los que han sido, nosotros le decimos es víctima, pero es de cariño, no es que sufran tanto. Sufren un poquito porque tienen que trabajar mucho de noche, tienen que leer muchos artículos, tienen que interpretar, tienen que, como se dice vulgarmente, no irse con la de trapo, tienen que leer entre líneas, y eso es un ejercicio que cuando uno lo aprende de chiquito, después no le cuesta tanto, pero cuando uno lo tiene que aprender de grande, te das muchos golpes en la cabeza. Y por eso un poco que apostamos a que la docencia sea así, que te ayude a abrir la cabeza. O sea, no importa aprenderte tanto el contenido, te importa aprender el proceso, te importa poder interpretar, te importa poder entender cosas. Y después lo repito, no, la información, qué sé yo, la baja, pero
a eso apuntamos y a eso apuntan los docentes, a ustedes más que nada, que son los que son expertos en eso. Yo ojalá, me hubiera encantado ser maestra, pero no, me perdí en el camino, digamos. Pero sí, esa es la meta, para que después no les cueste y puedan interpretar y puedan ser ciudadanos conscientes de sus decisiones. Esa es la meta a la larga, digamos. Por ahí estamos apuntando. No solo en biología, en cualquiera. Es la vida. Por eso es un antes y un después de nuestras vidas. O sea, tenemos que aprender a ver, a observar, a entender. Y eso es un proceso, es un aprendizaje. Sí, y yo soy muy lento y me ha costado, no les digo cuántos años, pero más de medio siglo me ha costado llegar a este punto y todavía sigo aprendiendo y cambiando las cosas. Y espero que siga así. Porque nunca sabemos el método perfecto de enseñar y aprender, etcétera, y nunca sabemos todo de nada, realmente. Sabemos un poquito, pero no mucho. Y siempre tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, ya el mensaje político último de hoy. Por parte tuya. Sí. Gracias. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, yo quería contestarle a Ignacio, pero parte de lo que le iba a contestar ya la contestó la profe, ¿no? Esta cuestión que es cierto lo que decís, Ignacio, ¿no? Que nosotros estamos esperando otras cuestiones, los alumnos, no solo que se sepan el Curtis o el Campbell de memoria, porque, bueno, si no tenés problema para memorizar, no hay drama, pero el problema es cuando... Y es real, no solo pasa con los ejercicios que hacemos para los intercolegiales, los nacionales, sino también nos enfrentamos cuando vamos a las internacionales, que nos ponen en una situación donde tengo que interpretar, ¿sí? De hecho, nosotros ahora estamos subiendo problemas a nuestra web que están hechos por ex olímpicos nuestros, que bueno, es un problema que ellos hacen a partir de algún proyecto, de algún paper, ¿no? De una investigación que se ha publicado, y son todos problemas que los chicos deben resolver, pero interpretándolo con la información que se les da. Después, bueno, hay un meet donde el ex olímpico nuestro se junta con los chicos que resolvieron el problema e intercambian información acerca de cómo lo resolvieron o por dónde tenían que resolverlo. Y el mayor problema que tenemos cuando preparamos a los alumnos, sobre todo para las competencias iberoamericanas y las internacionales, es eso. Hay muchos problemas, hay muchos que no pueden interpretar la información de la que se parte, ¿no? Y son chicos que estudian mucho, y yo no dudo de lo que estudian, porque, bueno, si han llegado a la instancia nacional, ¿sí? Con mención y todo lo demás, es porque, bueno, realmente han estudiado, pero por ahí falta una vuelta de rosca en darles otras estrategias para que puedan interpretar. ¿Sí? Yo creo que esto está muy bueno y se enfoca hacia eso, ¿no? A poder llegar a interpretar lo que estoy leyendo, poder interpretar lo que otras personas hicieron, cómo llegaron a eso. Y bueno, eso me parece muy enriquecedor, a partir de lo que Ignacio hablaba, ¿no? Era eso nomás. Ahí levantó la mano Catherine. Sí, nada más compartirles un poquito mi experiencia con el ciclo de indagación. Bueno, mi tesis de pregrado fue una tesis en la que apliqué el método hipotético deductivo de Popper, muy mal aplicado, un año entero de datos que no sabía qué hacer al final. Pero mi tesis de posgrado fueron 28 días efectivos de muestreo con un diseño menos malo que todavía se podía mejorar, pero realmente se nota la diferencia, ¿no? Cuando uno tiene la opción de aplicar este método, y lo he visto en otros estudiantes también de biología, yo soy bióloga, y también de ciencias ambientales, cómo realmente el ciclo de indagación nos ayuda mucho, sobre todo cuando trabajamos en temas, en mi caso, conservación o trabajo de investigación de campo, realmente nos ha cambiado la vida, ¿no? Y es algo que en Bolivia hemos podido replicarlo y siempre que podemos lo replicamos. Y bueno, les voy a compartir a través de Pete e Iralis, que les voy a volver a pasar a ellos,
tuve la oportunidad de compartir la metodología en un libro de investigación de diferentes áreas de las ciencias en Bolivia, donde pude hablar sobre el ciclo de indagación como una aplicación para el área de ciencias biológicas. Entonces fue realmente algo bastante interesante porque mucha gente no conocía. De hecho, había un ingeniero civil que me discutía mucho el tema, pero discutimos muchísimo al respecto porque él, de hecho, en el libro habla sobre el método hipotético, pero aplicado a su carrera. Y bueno, ha sido una experiencia interesante y de verdad a lo largo de los años aplicar el ciclo de indagación ha sido una metodología que me ha servido en mi vida profesional y también para la vida, como dicen Peter e Iralis, así que con mucho cariño siempre tratamos de replicarlo y de poder sembrar esa semillita en otros estudiantes cuando están en ese camino de hacer la tesis, que están súper ocupados en la metodología que van a usar y se van al campus sin ningún diseño y luego no saben qué van a hacer con sus datos, ¿no? Entonces tratamos de cambiar un poquito eso con los chicos para que ellos entiendan lo importante que es aplicar el método del ciclo de indagación y saber tener un diseño antes de ir al campo. Gracias. ¿Sos de Bolivia, Kathleen? Sí, yo soy de Bolivia. Cami Saraki. ¿Perdón? En Aymara, Cami Saraki. Ah, yo más quechua, más o menos. Ah. Buenísimo, buenísimo. ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa? Pablo, de nuevo. Buenísimo. Walikiskio Graciela. ¡Oh! Muy bien. Buenísimo, Pablo. Qué bueno, qué bueno. Bien. ¿Algún comentario más? Vamos a tener que poner el ciclo de indagación en Aymara, ¿no? Para poderlo usar en las comunidades que hablen Aymara. No lo tenemos. Aymara y Quichua. No lo tenemos ni en Aymara. Bueno, capaz que sí, capaz que está. Está en 17 idiomas, por lo menos, del continente. Pero no sé. No sé en ese, ¿no? Pero bueno, hay que seguir sumando entonces idiomas a la lista. Bueno, no sé si Luciana Velázquez, bien, se van animando de poquito. Sí. Dale, Luciana. Hola, ¿cómo andan? Yo quería comentar mi experiencia, ¿no? Que estoy teniendo ahora los últimos años. Me he animado mucho a presentar en Feria de Ciencias y bueno, y lo nombraban. Sí, por ahí, no sé si es tan diferente, pero bueno, Feria de Ciencias también hacen los chicos esto que contaban, ¿no? De la curiosidad, y se nota muchísimo porque a mí me gustan mucho las ciencias naturales de primer año, ¿no? Entonces siempre presento, la mayoría de las veces que he pasado en la instancia nacional y provincial, como ahora que pasamos también, lo hago con los nenes chiquititos, ¿no? Los de primero, 11 y 12 años, y se notan muchísimo porque después como que empiezan a destacarse, ¿no? Dentro del grupo. Porque de hecho tengo unas nenas que ahora egresan en sexto y también presentaron, o sea, y esa diferencia como que sí, como que van adquiriendo, ¿no? Otras capacidades, como que se animan más a hablar, a explicar, se les ocurren un montón de cosas, o sea, es como que esto a mí me viene re bien porque yo quiero ampliar eso, y está bueno por ahí tener en cuenta un montón de cosas que recién estaban explicando, ¿no? Para los chicos grandes también. Y yo decís, bueno, ¿cómo lo puedo llevar a la escuela? Y bueno, me encanta, o sea, que me gusta trabajar en Feria de Ciencias, no es lo mismo, o sea, es a otro nivel, me parece a mí, pero bueno, por ahí esto de la observación, de hipotetizar, y eso lo tienen, como que lo van, ¿no? Adquiriendo, y ellos mismos, y leer la experiencia y demás, me parece que bueno, que está bueno, yo me reenganché, me encanta, así que ampliar con esto, con este material y con todo lo que estuvieron charlando, me encantó y me ayudó un montón también a ampliar a mí, a cambiar de año, por ahí también animarme con más grandes y demás. Y lo mismo que para los proyectos, me parece que los proyectos que presentamos en las escuelas, que siempre dicen proyectos basados en indagación y demás, también está bueno. O sea, es como que la indagación está buena poder desarrollarla, digamos, en los alumnos y cuestionarse, y bueno, y el hecho de buscar de investigar y demás,
sí, me parece que cuesta mucho eso en los chicos ahora. No sé si antes costaba tanto, pero como que cuesta esto que decía Graciela también, ¿no? De comprender, de sacar información de los textos, como que se ve que está costando. Entonces, bueno, esto a mí me encantó y bueno, obviamente voy a estar el 4 también, así lo puedo aplicar. Pero bueno, muy lindo, me gustó mucho la información. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. No sé si hay alguien más. O ya estamos medio con el tiempo. Ahí, bien, vamos. De nuevo yo, no, lo que quería decir a Luciana es que, bueno, la Feria de Ciencia es todo un tema, que seguramente Alejandra lo va a desarrollar mejor, pero no te tiene que limitar, porque en realidad los que tienen que cambiar la mentalidad son los organizadores y los adultos, no los niños. Los niños la investigación la van a hacer perfecta con la indagación. El tema es los esquemas, las estructuras que hay que romper y algunos paradigmas. Entonces, no tengas miedo a enfrentarte a una feria de ciencia con una indagación. Te puedo asegurar que llegan hasta las nacionales y te lo digo por experiencia. Así que adelante, Luciana. Gracias. De hecho, las nacionales fueron en Córdoba. La primera vez que pasé, que fue mi primer proyecto, fuimos a Córdoba capital. La verdad que las nenas divinas, y este año egresan y es como, ya se me egresan. Y también presentaron y son genísimas. O sea, yo digo, son unas grosas en ese tema, sí. Ellas la verdad que chochas de la vida y sí, y se nota con el grupo. Sí. Gracias. Yo he estado de evaluadora en ferias de la ciencia y he visto trabajos con el ciclo de indagación. Sí, no muchos, pero sí. Y es cierto lo que decían, que esa tradición, Feria de la Ciencia por ahí está muy relacionada con esa tradición del tema de las hipótesis y todo lo demás. Yo estuve 6 años de evaluadora y lo noté mucho a eso. Sí. Bueno. ¿Algún comentario más? Yo ya nos dejamos con la puerta abierta para el 4. A seguir hablando lo que se viene con Alejandra. Bueno, yo solamente le quiero contar a Luciana que yo he llevado chicos de segundo grado a congresos de adultos. Y no, están parados presentando sus pósters al lado de los biólogos y no tienen, ellos se sienten igual que los biólogos que tienen al lado, no tienen ningún problema. O sea, vienen trabajando así desde jardín y es lo más normal. O sea, no, digamos, no sé, o sea, hacemos ferias todos los años. No se inhiben, digamos. No, para nada, porque para ellos es la forma de trabajar, así que no. Claro. Y creo que se aprenden muchas cosas, porque también aprenden eso, que pueden expresarse oralmente, que me acuerdo que una vez en un congreso, en una reunión de aves argentinas, creo que era, si no me recuerdo mal, que era segundo grado, que presentaba sus pósters, y el biólogo que estaba al lado, o sea, los chicos se turnaban y algunos salían a recorrer los pósters de los biólogos y otro grupito se quedaba explicando y iban rotando. Y el biólogo que pobre hombre, le había tocado el póster pegado y encima en ángulo, los chicos robaban la escena, o sea, el pobre no pudo explicar mucho su trabajo. Y después me dijo, mira, la verdad es que lo que más me impresionó es que nunca lo dicen de la misma manera, o sea, nunca lo explican según cómo la persona les va preguntando, o sea, el trabajo realmente lo hicieron, se nota que lo hicieron, porque lo conocen de punta a punta y lo dan vuelta y vuelven y van, según lo que dicen. Y graciosamente esos mismos chicos al recorrer, leían, veían qué póster les llamaba la atención y iban y encaraban al biólogo y le preguntaban, todos sin ningún problema, eran uno más dentro de la reunión. Y me acuerdo que a una chica, una bióloga, le dijeron, pero ¿y ustedes qué hacen acá? Porque claro, eran así, al lado de toda gente grande. Dice, nosotros tenemos nuestro trabajo acá a la vuelta, en los paneles del otro lado, cuando quieras venía a escucharnos.
Y ellos se mueven con toda naturalidad Sí, y eso sí, es sí, buenísimo. Bueno, a mí me pasó con estas, ya cuento cortito y ya está, con estas nenas que las llevé cuando tenían 11 años a Córdoba, ¿no? Ellas me decían, Luciana, vos quedé tranquila, que nosotras ya sabemos, y andate cuando vengan los evaluadores. Entonces cuando llegaban los evaluadores yo tenía que desaparecer y ellas los agarraban y les charlaban, no sé qué les decía, y yo me iba. Y este año me pasó, de como era virtual la instancia, yo estaba en mi oficina, soy secretaria en la escuela que ellas están ahora, y ella en la mesa de atrás, y empezaron a hablar, ¿no?, a los evaluadores, y yo me quedé escuchándolas y digo, no puede ser cómo hablan. Era como, viste, escuchar, y yo digo, qué facilidad, porque aparte tenían su tiempo, viste, una paraba, la otra, era como digo, ay, qué bien, viste, qué orgullo, porque ahora ya egresan, ¿no? Así que, no, divino. Me encantó la experiencia, fue mi primera experiencia y ahora seguí, hace 5 años que vengo y sigo en feria, pero esto me encantó, esto lo voy a aplicar, sí, también. Así que bueno, gracias. Qué bueno que se pueda, ¿no? ¿Y cuánto cuesta, yo que soy docente universitario, lograr que alumnos universitarios se animen a un congreso, ¿no? Y cuántas veces he escuchado de profesores decir que los congresos son ámbitos solamente para los científicos profesionales, podríamos llamarlo, ¿no? Y que no hay lugar para estudiantes o gente que no tiene esos títulos, ¿no? Pero bueno, excelente para poder discutirlo. Excelente. Bueno, yo creo que estamos más o menos en tiempo. Por lo menos lo que habíamos pautado, así que bueno, quiero agradecerle en nombre de las Olimpiadas a Peter, a Irak, muchísimo, a Alejandra, a Elisa, que también estuvieron en esto de organizar, y bueno, esperarlos a todos el 4 con muchas ganas de seguir escuchando esto. Así que bueno, muchísimas gracias. Para nosotros, para las Olimpiadas, poder hacer estos cursos es un montón, así que bueno, muchas gracias, porque el tiempo hoy en día es caro y estamos todo el mundo conectado con 1000 cosas, pero que se hayan tomado ese tiempito para regalarnos, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, y a todos también los que nos acompañaron hoy. Para nosotros es muy importante que nos hagan el aguante en Olimpiadas, porque la estamos peleando y porque queremos seguir. Este año cumplimos 30 años y recién tenemos la resolución de continuidad, pero le seguimos dando para adelante, no nos van a sacar así fácilmente, así que seguimos en la lucha y mientras podamos vamos a estar con todos los docentes y todos los alumnos. Esto